Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora a la que estés viendo este video. Muchísimo gusto, mi nombre es Emerson Guerrero y junto a mis compañeros Angie Caena y Daniel Romero les presentamos el tema deforestación de la Amazonía colombiana en el Caquetá. A continuación daremos paso con mi compañera Valentina. Bueno, con respecto a lo que es el marco normativo de Colombia correspondiente a la problemática de la deforestación en la Amazonía, debemos tener presente que Colombia cuenta con un marco normativo el cual ha intentado abordar la deforestación y por ende proteger sus recursos naturales, incluyendo por supuesto lo que es la Amazonía. Básicamente en este apartado vamos a incluir algunas leyes, decretos, políticas nacionales y acuerdos internacionales que se han generado para regular el uso sostenible de la Amazonía y, por supuesto, combatir la deforestación legal e ilegal. Entonces, teniendo en cuenta el primer aspecto que pues fue directamente la Constitución Política de Colombia, encontramos lo que es el artículo 79, artículo 80 y artículo 95, en donde básicamente, ¿qué sucede? En conclusión, la Constitución Política de Colombia reconoce la importancia de un ambiente sano como un derecho, por supuesto, fundamental y establece tanto el Estado como a los ciudadanos responsables de la protección de este ambiente, ¿verdad? Entonces, básicamente, el Estado debe garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales mediante una gestión planificada, mientras que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos el deber de contribuir, digamos que, a la conservación de este territorio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, básicamente estos son, este es el resumen de estos tres. De la misma manera, ya en lo que compete a la Ley 99 de 1993, se crea el Sistema Nacional Ambiental, se establecen las corporaciones autónomas regionales, que básicamente son las entidades encargadas de gestionar los recursos naturales en un territorio. Y asimismo se declara la Amazonía como una zona de interés ecológico y estratégico para la nación. Asimismo, en la Ley 165 de 1994 se ratifica el Convenio de Diversidad Biológica, pero esto es un poco más, digamos que más específico porque siendo conscientes directamente de el valor en cuanto a diversidad biológica y valores ecológicos, ya sean social, bueno, tanto económicos, sociales, científicos, educativos, culturales, etc., etc., básicamente se aprueba el convenio sobre la diversidad biológica, el cual ya se había hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, en donde básicamente esta ley lo que hace es que compromete al país como tal a conservar la biodiversidad y usarla de manera sostenible. Asimismo, la Ley 1450 del 2011 introduce la Estrategia Integral del Control a la Deforestación de la Amazonía y asimismo promueve la implementación del programa que se llama Visión Amazonía. ¿De qué se trata este programa? Básicamente el programa de Visión Amazonía es una iniciativa que tiene el gobierno de Colombia, por ejemplo, como relacionada con el Ministerio de Ambiente, en donde básicamente con el apoyo financiero de lo que son Reino Unido, Alemania y Noruega, se busca reducir las emisiones de efecto invernadero provenientes de las deforestaciones de la Amazonía colombiana, en donde básicamente, mediante un diálogo con las comunidades locales y los pueblos indígenas, por supuesto, por ejemplo, con un empoderamiento por parte de ellos, se busca generar alternativas productivas para bajar las emisiones de esta deforestación. Entonces, básicamente de esto trata como este programa. Asimismo, en la ley 2111-2021, básicamente se modifica el Código Penal para incluir los delitos ambientales, como lo es la deforestación y la financiación de actividades que promueven la destrucción del ecosistema. Entonces, básicamente, lo que se hace es que se genera un título en donde ya se habla de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Específicamente, se menciona como tal aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, entre otros, en donde se hace claridad en que toda persona que, por ejemplo, incurra en el incumplimiento de esta normativa irá a prisión de 60 a 135 meses o por el contrario, se le generaría también una multa de 134 o 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sí, básicamente pues en aras de justamente proteger nuestra biodiversidad.
De la misma manera, en cuanto a decretos, encontramos el decreto 1974, en donde básicamente la Amazonía se considera como una de las primeras regiones prioritarias y asimismo pues se genera como la meta de cero deforestación para el 2030. De la misma manera, la resolución 1376 del 2013 es creada por el Ministerio de Ambiente, en donde se propone la regulación del manejo de bosques naturales y asimismo se establecen unos requisitos para la tala y aprovechamiento forestal. Finalmente, con el decreto 870 del 2017 se reglamenta el pago de servicios ambientales. Básicamente, ¿en qué se basa esto? Teniendo en cuenta que los servicios ambientales o servicios ecosistémicos pueden entenderse como los beneficios que la naturaleza como que le brinda, por decirlo de alguna manera, al ser humano, y el ser humano, al hacer uso de ellos, está satisfaciendo una necesidad. Lo que se busca con esto es que al hacer uso de estos servicios ambientales debes tener como tal un incentivo económico en cuanto a dinero para reconocer cómo, por ejemplo, este ambiente o el territorio se está como afectando, ¿sí? De la misma manera se genera como tal lo que es acá jurisprudencias, como lo es la visión 622 del 2016, en donde básicamente ya se considera al río Atrato, o bueno, se reconoce como un sujeto de derechos, estableciendo como tal la protección de este ecosistema. Asimismo, en la sentencia 4360 del 2018, se declara a la Amazonía colombiana como un sujeto de derechos, en donde básicamente se le ordena al gobierno y a las entidades territoriales tomar acciones concretas para combatir la deforestación. Finalmente, en cuanto, por ejemplo, a actividades o compromisos internacionales, encontramos un acuerdo que es el Acuerdo de París en el 2015, en donde básicamente nosotros como nación nos comprometemos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido la deforestación, teniendo en cuenta que es una de las principales acciones que conlleva a lo que consideramos en este momento un fenómeno global, como lo es el cambio climático. Bueno, para continuar abordaremos lo que es nuestra red desde la perspectiva de la biopolítica del Foucault. Para eso vamos a abordar un poco cómo se ve la deforestación, la cual se ve como una expresión de control y regulación. Y pues Foucault nos dice que desde la biopolítica podemos entender que la deforestación es parte del control y regulación de las poblaciones humanas y las no humanas, y que este control y esta regulación se da por medio de dominación directa, por medio de mecanismos de administración, por medio de mecanismos de organización y explotación del territorio, y por medio de control de los cuerpos humanos, como son las comunidades locales e indígenas, y con los cuerpos no humanos, como son los bosques, la biodiversidad y los recursos naturales. Entre estas redes de poder y control frente a la deforestación, encontramos en primer lugar el Estado como regulador y administrador del territorio. Entre estos encontramos a los entes gubernamentales, como el Ministerio de Ambiente, como la Corpo Amazonía y las Fuerzas Armadas, las cuales velan por llevar un control y una protección del medio ambiente, pero que muchas veces este control se hace con intenciones económicas, ¿sí? Y ya después encontramos algo que llamamos la biopolítica ambiental, pues que encontramos el control de la naturaleza y las poblaciones que viven en el lugar o en el territorio, y que se genera un control sobre ellas, causando en algún momento estableciendo áreas protegidas, y no solo de esta manera, sino también incentivando a la población a participar como tal de la actividad de deforestación, ofreciéndoles una ganancia económica o una mejora de su calidad de vida. Como segunda parte entre estas redes de poder y control frente a la deforestación encontramos las empresas y las redes económicas. En esto encontramos dos grandes partes que vemos y que hemos enfocado en nuestro trabajo, en nuestra indagación, que es la ganadería extensiva y la agricultura comercial. Pues estas, como podemos ver que es una red de poder y control, pues en su capacidad de transformar el territorio en sistemas productivos únicamente para lograr beneficios económicos. Y por segunda parte pues encontramos el comercio ilegal de madera, pues que ejerce un control en el territorio por medio de la extracción de recursos. Y pues todo esto pues en comunión con los entes gubernamentales y con las entidades que estén encargadas de proteger el territorio. Como tercera parte encontramos a los grupos armados ilegales. Pues bueno, en este caso encontramos que es un poder que va de manera transversal al poder legal. Sí, pues el poder legal está representado en los entes gubernamentales, está representado en las Fuerzas Armadas, está representado de alguna manera en las entidades administrativas. Pero los grupos armados ilegales también tienen un poder sobre el territorio y también tienen una responsabilidad en la deforestación del Amazonas. Y como pues en nuestro caso, encontramos que ese poder se ejerce a partir de la violencia, de amenazas, de desapariciones forzosas. Sí, y pues esto lo hacen con tal de establecer
establecer economías ilícitas, pues lo que conocemos como cultivos de sustancias psicoactivas como lo son la coca, como son la marihuana. Y por cuarto, pues encontramos otra red de poder y control frente a la deforestación, y que serían las comunidades indígenas y campesinas, de las cuales muestran su poder a partir de la sujeción y la resistencia, ¿sí? Estas tienen un papel muy importante, pues defienden el territorio, y pues ya que de alguna manera brinda sustento a sus necesidades, y no solo eso, sino que también permite que sus tradiciones y sus saberes sean pasados de generación en generación y estos saberes no se pierdan. ¿Y cómo defienden el territorio? Ellos lo hacen a partir de proponer soluciones alternativas a partir de su conocimiento tradicional, pues ellos protegen el medio ambiente y protegen el territorio desde su propia perspectiva. Aquí también encontramos un punto importante, y es que viene la perspectiva política frente a lo que es la comunidad indígena y las campesinas, ¿sí? Desde el poder político, desde el poder económico, hay dos opciones que se le ofrecen a las comunidades indígenas y a las comunidades campesinas, y es incorporarse como tal al sistema económico, o si no, desplazarlos para que no afecten como tal los beneficios que se están generando a partir de la deforestación. Ya para finalizar, vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Y bueno, tenemos que la Amazonía colombiana, un pulmón vital para el planeta, ha sido objeto de una creciente deforestación, especialmente en departamentos como el Caquetá. Este fenómeno, lejos de ser mero proceso ecológico, se inscribe en una compleja trama de relaciones de poder que configuran lo que Michel Foucault denominó biopolítica, el ejercicio del poder sobre la vida y los cuerpos. En el Caquetá, la deforestación se presenta como un resultado de la confluencia de múltiples factores, entre los que se destacan los siguientes: la política de desarrollo, las economías ilegales, los modelos productivos, las dinámicas sociales y culturales. Y decimos que las políticas de desarrollo, históricamente las políticas de desarrollo en Colombia han promovido la colonización de la Amazonía, incentivando la agricultura y la ganadería extensiva. Estos modelos productivos altamente depredadores han sido los principales impulsores de la deforestación. En economías ilegales encontramos que el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera han jugado un papel crucial en la deforestación de los bosques. Estos grupos armados ejercen un control territorial que dificulta la aplicación de la ley y promueve la deforestación como una estrategia para asegurar sus operaciones. En modelos productivos encontramos que la demanda global de productos como la carne, el aceite de palma y la madera ha impulsado la expansión de monocultivos y la deforestación en la región muy grandemente. Ahora, las empresas transnacionales, a menudo vinculadas a estas cadenas productivas, ejercen una gran influencia en las decisiones de producción y consumo, por lo mismo, para producir, consumir, generar capital y dejar todo hasta ahí. Entonces, continuamos con esto. Tenemos por un lado las dinámicas sociales y culturales. La construcción social de la Amazonía como un espacio vacío y subdesarrollado ha legitimado su explotación. Además, la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos ha facilitado el despojo de sus territorios. Esto no hay que perderlo de vista. Ahora bien, tenemos por un lado el biopoder y la deforestación. La biopolítica opera en múltiples niveles en el contexto de la deforestación del Caquetá. Por un lado tenemos que la producción de subjetividades se construyen identidades campesinas y colonas ligadas a la posesión de la tierra y la explotación de los recursos naturales. Estas identidades son reforzadas por discursos que promueven el desarrollo y el progreso a través de la transformación de los ecosistemas. Por otro lado, tenemos el disciplinamiento de los cuerpos. Las condiciones de trabajo de la agricultura y la ganadería extensiva exponen a los trabajadores a riesgos para la salud y para la violencia, cosas que no se han tenido en cuenta. Por otro lado, tenemos la biotecnología y el control ambiental. Importante esto, el uso de tecnologías como la maquinaria agrícola pesada y los agroquímicos intensifica los impactos ambientales de la deforestación. Ahora bien, hablemos de las consecuencias y las alternativas. Entonces, tenemos por un lado que la deforestación en el Caquetá tiene profundas consecuencias sociales, económicas y ambientales, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la degradación de los suelos y la contaminación de las fuentes hídricas. Ahora bien, cerremos todos en los últimos conceptos claves, los cuales son
fortalecer la gobernanza ambiental, promover los modelos productivos sostenibles, reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, combatir la corrupción y la impunidad, fomentar la educación ambiental, entre muchos otros factores a tener en cuenta. En conclusión, la deforestación en el Caquetá es un problema complejo que requiere soluciones sistemáticas. La biopolítica nos ofrece una herramienta analítica para comprender las relaciones de poder que subyacen a este fenómeno para diseñar estrategias de transformación social y ambiental. No siendo más, espero que hayan disfrutado mucho de este tema tan complejo, tan necesario de tratar y tan necesario de visibilizar. Ojalá todos podamos hacer algo por el mundo y que el mundo empiece a cambiar para bien. Muchísimas gracias y buen día para todos.